Hola, soy Marta González Aparicio, soy profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de León y voy a presentarles la comunicación titulada La SOCIMI como herramienta de gestión del patrimonio inmobiliario familiar, aspectos fiscales. Comenzaremos con la breve descripción del régimen o de dónde se encuentra el régimen jurídico de estas sociedades. Bien, la figura de la SOCIMI fue introducida en el ordenamiento jurídico español en el año 2009 por medio de la Ley 11/2009, con una clara inspiración en los REIT internacionales, pues con el objetivo principal de dinamizar el mercado del alquiler. Sin embargo, esta figura no tuvo una gran aceptación hasta el año 2012, el momento en el que, por medio de la Ley 16/2012, se modificó el régimen jurídico de este tipo de sociedades, flexibilizando sus requisitos de acceso y dotándolo de un tratamiento fiscal mucho más favorable. Bueno, pues, ¿por qué entiendo? Y creo que hay buenas razones para entender que la SOCIMI pueden o son una opción realista y una opción favorable para grupos familiares con inmuebles en alquiler. Bueno, pues porque ordena el patrimonio, porque profesionaliza la gestión y también porque asegura una rentabilidad periódica que reduce fricciones entre los socios. Por lo que se refiere a los elementos centrales del régimen jurídico de la SOCIMI, bueno, pues hay que partir de los requisitos necesarios para acceder a esta condición. La Ley 11/2009 señala que para poder constituirse como SOCIMI hay que cumplir cinco requisitos. El primero se refiere al objeto social y es que se debe dedicar la sociedad básicamente a adquirir, promover y arrendar inmuebles urbanos, directamente o vía participación en entidades con el mismo objeto. El segundo requisito se refiere al capital mínimo. Este es de 5 millones de euros y aquí hay una ventaja importante porque el capital puede aportarse en especie, es decir, puede realizarse aportando los inmuebles que ya están en el patrimonio. El tercer requisito que se establece es la cotización obligatoria en un mercado regulado o en un sistema multilateral como el BIEM y GRAUZ. El cuarto, que es muy importante, muy vinculado también con la fiscalidad, se refiere a la distribución obligatoria de resultados. Al menos el 80% de los rendimientos del arrendamiento se deben distribuir y el 50% de las plusvalías. El quinto requisito se refiere a la política de inversión y mantenimiento y es que como mínimo el 80% del activo debe estar en inmuebles urbanos arrendados y se deben mantener alquilados como mínimo 3 años. A esto se suma un rasgo que yo creo que interesa mucho a los patrimonios medianos y es que no hay límites al apalancamiento en la norma. Esta flexibilidad financiera yo creo que permite diseñar estructuras a medida muy interesantes en el caso de patrimonios familiares. Por lo que se refiere al ámbito que más nos interesa, que es el de la fiscalidad, bueno, pues el gran atractivo está en el tipo del 0% en el impuesto sobre sociedades. La renta que obtiene la sociedad no tributa, en este caso, en sede de la sociedad, sino que tributa en sede del socio. No obstante, bueno, este 0%, ese tipo de 0% en sociedades, se blinda, por decirlo así, con dos cortafuegos. El primero, bueno, pues es un gravamen especial sobre beneficios no distribuidos. Si la SOCIMI no reparte ese mínimo legal al que nos referíamos previamente, ese 80 o ese 50, paga un 15% sobre esa parte no distribuida. Y en segundo lugar se establece un gravamen especial del 19% por infratributación de socios significativos. Es decir, si un socio con al menos el 5% del capital tributa por sus dividendos a un tipo efectivo inferior al 10%, la SOCIMI debe ingresar un 19% sobre lo repartido a ese socio. ¿Y qué ocurre en sede del socio? Bueno, pues en sede del socio dependerá del tipo de socio que sea. Si es persona física, tributará en el IRPF, si es persona jurídica en sociedades y si es no residente, pues en el impuesto sobre la renta de no residentes con determinadas particularidades. Además, también hay que señalar que hay beneficios fiscales particulares en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. ¿Qué supone en la práctica todo esto para la empresa familiar? Bueno, pues yo creo que para la empresa familiar esto tiene este tipo de sociedades tienen tres efectos muy valiosos. En primer lugar, la neutralidad fiscal intergeneracional.
al forzar el reparto, todos los socios reciben un flujo regular y eso evita pues, esa discusión habitual en relación con los dividendos. En segundo lugar, bueno, pues se consigue un ahorro fiscal porque el tipo de 0% evita bueno, pues un poco esa erosión fiscal en la caja de la sociedad. La tributación, como decía previamente, se traslada al socio. Y en tercer lugar, bueno, pues yo creo que otorga una cierta seguridad jurídica en el sentido de que es un régimen reglado. Si se cumplen los requisitos, el resultado fiscal es bastante previsible. No obstante, bueno, pues este régimen también tiene algunos inconvenientes, algunos límites estructurales. El primer inconveniente o límite pues es el de la cotización obligatoria. Esto exige profesionalizar la estructura y asumir unos costes que en el caso de pequeños patrimonios pueden resultar inasumibles. Y también, bueno, pues hay que indicar, aunque se plantean otros límites, pero hay que indicar que hay un cierto debate social, una cierta crítica social hacia el uso de este tipo de sociedades como con carácter especulativo. Este debate, esta crítica social ha generado una cierta incertidumbre regulatoria porque ha sido acogido por nuestros poderes públicos y se han propuesto, debido a estas críticas, se han realizado ya 2 intentos de reforma del régimen fiscal de la SOCIMI. El primero se produjo en noviembre de 2004, se debatió una primera propuesta de recorte de los beneficios fiscales a este tipo de sociedades que no prosperó. El segundo se ha registrado en mayo de 2025. Bueno, es un proyecto cuyo elemento central es elevar del 15% al 25% el gravamen especial sobre beneficios no distribuidos en SOCIMIs con patrimonio mayoritariamente de vivienda en alquiler. Además, se establecen algunas bonificaciones en el caso de que los inmuebles se destinen al alquiler asequible. Esta reforma, la que se ha propuesto hace poco, bueno, pues ¿cuál sería su impacto? Bueno, pues se prevé que un impacto limitado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las SOCIMI ya reparten entre el 90 y el 100% del beneficio. Por lo tanto, no se generaría base para ese gravamen especial. Y para finalizar, bueno, me gustaría realizar una breve propuesta para un poco pues, adecuar este régimen de la SOCIMI a la empresa familiar, al margen de estas críticas que se han suscitado. Entiendo que es un instrumento que es interesante y que puede ser muy adecuado para estos patrimonios familiares. Pienso que puede ser interesante estudiar al menos la posibilidad de crear una sociedad, una SOCIMI familiar, simplificada. ¿En qué sentido se produciría esa simplificación? Bueno, se mantendrían los elementos esenciales, digamos, de disciplina, los requisitos de inversión, de mantenimiento, de reparto, pero no se exigiría la cotización en un mercado regulado. Esta carencia, esta no exigencia, se supliría con unos requisitos reforzados de transparencia y de garantías de que los activos se destinan efectivamente al arrendamiento. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención.